La lucha contra los vertidos incontrolados en el territorio se ha convertido en uno de los objetivos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Por eso, colabora con la empresa Grafcan en la elaboración de un mapa de zonas calientes que se realizará con inteligencia artificial. Y para hablar de todo este asunto, tenemos aquí a Ani Batista, es la directora de la agencia. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De drones, de procedimientos tecnológicos avanzados? Sí, bueno, es un poco, más que de drones, es utilizar las herramientas que ahora mismo estamos utilizando, porque además la colaboración entre la agencia y Grafcan como empresa pública del Gobierno canario que es, ya lleva una larga trayectoria. Y me explico, Grafcan siempre nos hace todo anualmente lo que es el mapa de cambio para el tema de las competencias que la agencia tiene. Esto es disciplina urbanística y disciplina medioambiental, es decir, que detecta los cambios de un año a otro, mayoritariamente hasta ahora solamente en la parte urbanística de edificaciones, y por lo tanto así nos facilita a nosotros, es una herramienta que nos facilita a nosotros el trabajo de inspección para realizar la correspondiente inspección y saber si son irregulares o no. Cuando se producen, ustedes detectan los cambios y dicen, oye, aquí tenemos que ir a echar un ojo, ¿no? Claro, porque no todo cambio supone una irregularidad. Es decir, lo que sí es cierto es que las herramientas detectan cambios en el territorio. Estamos hablando hasta ahora, después ya me meto un poquito más en la parte del novedoso de la parte de los vertidos. Y en esa detección de cambios, ahí entonces cruzamos toda la información. Es decir, pueden haber cambios porque efectivamente ha habido una construcción, pero tienen sus correspondientes títulos habilitantes, la licencia, y por lo tanto, a efectos nuestros, en base a nuestra competencia, no actuamos. Pero si resulta que sí que es una irregularidad porque no tiene por qué estar o no tiene los títulos, entonces es cuando nosotros ya intervenimos administrativamente. En este caso en particular, con el tema de los vertidos, sí que es novedoso con respecto a las actuaciones de ordinario, por así decirlo, puesto que en este año 2018, pues bueno, planteamos a Grafcan, a la empresa, una necesidad que estábamos teniendo, dado que la gran problemática que se tiene con el tema de los vertidos en el territorio, estamos hablando de vertidos en territorio, en tierra, tanto de vertidos inertes como de residuos sólidos urbanos, y considerábamos que podíamos tener a través de inteligencia artificial, es decir, es una máquina que tras la información que se vuelca desde los vuelos aéreos que se hacen para obtener las ortofotos, las fotografías aéreas de todo el territorio, de todo el espacio, se hacen comparativas y ahí es donde se detecta, pues bueno, si el año pasado... Ha habido un cambio, ¿no? Exactamente, si el año pasado no había y este año hay, pues eso es una detección de cambio. En este caso con los vertidos, lo que hemos hecho es un mapa, lo que se llama un mapa de zonas calientes, donde se ha detectado, según unos patrones, una serie de vertidos en cuanto a tamaños y en cuanto también a distancias, ¿no? Que pueden ser susceptibles, ¿no? De exactamente, esas irregularidades. Exactamente. Entonces, aquí lo que sí es cierto es que hemos empezado por la isla de Gran Canaria, ya estamos, se ha culminado con ello, con un 95% de acierto ahora mismo, que todavía se está puliendo para llegar a un tanto por ciento mayor, para que sea lo más óptimo posible. Ya se han iniciado los trabajos con la isla de Tenerife y el próximo año esperamos culminarlo con el resto de las 8 islas canarias. Por lo tanto, tendríamos un mapa de actuación, que eso lo que nos implicará será un valor añadido para poder trabajar. Estaba usted hablando y planteando además el desarrollo de este programa o cómo se inició esa colaboración, porque decía usted que hay una gran problemática. ¿Es más grave el problema aquí que en otros lugares? ¿A qué se refiere cuando habla de gran problemática? La problemática en general no es porque sea... siempre me pregunta si hay más en una isla que en otra o en un municipio que en otro. La problemática es general en todos los ámbitos, no es específico de Canarias, es una cuestión de todo el territorio. Allí cualquier territorio es susceptible de que tenga... por personas que no han tenido en cuenta que hay lugares donde depositar determinados residuos. Porque estamos hablando, usted hacía una diferencia también entre los vertidos inertes y los residuos sólidos urbanos. Exactamente. Aquí, nos ¿A qué nos estamos refiriendo? Para que la gente que nos esté escuchando pues entienda. O sea, puntos de vertido que pueden ser esas zonas donde de repente pues aparecen un montón de lavadoras rotas, secadores de pelo, vamos, todos estos vertidos que no están donde eso se llaman inertes. Estamos hablando de, por ejemplo, ese tipo de basura, por ejemplo, de la cuestión doméstica más, ¿no? Exactamente. Eso porque son, digamos, vertidos de los propios ciudadanos. Sí.
de su Exactamente. uso Los vertidos no cotidiano. llegan solos porque sí, la actividad, aquí la participación humana como ciudadano es fundamental. Por eso siempre hacemos hincapié en que la conciencia ciudadana aquí todos sumamos un granito de arena para tener nuestro territorio acorde a lo que se merece, un medio ambiente pues saludable y sano. Existen las administraciones, todas las administraciones públicas, que además somos competentes, porque todos los ámbitos de la administración somos competentes en nuestro territorio, en nuestro medio ambiente, incorporan muchísimos recursos públicos para poder dotar de infraestructuras donde llevar esos residuos que se generan por parte de todos, cada uno de los ciudadanos, y por lo tanto después tener un tratamiento adecuado. Óptimo, ¿no? Esos Entonces, residuos. de lo que estamos hablando son de lugares en los que no están habilitados para ello, en el que, bueno, pues he cambiado el colchón, he cambiado la lavadora, he cambiado la nevera y lo deposito allí donde... Ani, ¿y ahí cómo se actúa? Porque no se suele ver, lógicamente, o normalmente a los vecinos o vecinas depositar, no sé si lo harán con alevosía y nocturnidad de noche cuando nadie les ve, pero sí que es verdad que estamos comprobando en algunas zonas que hay grandes puntos, grandes vertederos que corresponden a términos municipales. Ahí, ¿quién comete el delito o quién tiene que pagar? Quiero decir, porque los ciudadanos es complicado que se les pesque en ese momento. No pero tanto. entiendo que no tanto, bueno, ya está dejando, ahora nos cuenta. Pero también la administración local en ese momento es parte responsable. Aquí tenemos responsabilidades todos, tenemos responsabilidades, como bien decía, de cada una de las administraciones que somos competentes en según qué territorio. La agencia actúa en aquellos territorios, en aquellos suelos en los que somos competentes, por ejemplo, en el caso de los suelos rústicos. Pero cuando digo que todas las administraciones tenemos responsabilidades, porque todas las tenemos. Si son competencias, no nos pisamos, no se solapan unas a las otras, pero todas tenemos. Por ejemplo, desde el gobierno del Estado, con respecto a la parte cercana de costas, desde los cabildos a través de los consejos insulares de aguas por el tema de los barrancos, de los ayuntamientos por la parte urbana y también por la parte de asentamientos rurales, y la agencia, como bien decía antes, con la parte de asentamientos. Entonces, todas las escalas, todos los niveles de administración somos competentes. En el sentido de lo que comentabas, hombre, es difícil que a un ciudadano se le coja. No, pues ya hemos tenido casos y están saliendo. ¿Y cómo lo han hecho? Sí, pues normalmente se hace un seguimiento porque los puntos, cuando se convierten en vertederos, que ya hablamos no de una lavadora, sino que ya el efecto llamada hace que se convierta en algo más grande, pues se hace un seguimiento de vigilancia. Porque eso ahí ha ocurrido, ¿no? Bueno, se hace, como decías, con nocturnidad. Bueno, a veces ni siquiera eso, a veces también a plena luz del día. Entonces ha habido casos que sí, que se cogen. Entonces ahí hay, en este caso, en estos temas hay dos tipos de responsabilidades a efectos de tal. En un primer momento de las personas que lo vierten, el ciudadano o la ciudadana que lleva a un lugar determinado que no corresponde este tipo de residuos, que sí que existen a lo largo de la isla, puntos para entregarlos, además con coste cero, que eso es también un poco la conciencia que hay que tener como ciudadano, y la responsabilidad también de cada una de las personas que son propietarias de los suelos en donde se está vertiendo. Es decir, hay dos tipos de responsabilidades que además en el caso nuestro competencial administrativamente hablando, podemos ir a cualquiera de las dos. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Me dice, bueno, como propietario del suelo, como que yo no soy responsable, yo no lo he tirado. Hay que tener los solares y sus propiedades por lo menos vigiladas para que no se acaben convirtiendo... Eso es sencillo relativamente cuando hablamos de solares en entornos urbanos, pero por ejemplo en suelo rústico, grandes espacios, que bueno, los titulares de los terrenos quizá ni vivan en Fuerteventura, también siguen siendo responsables. Bueno, pero exactamente, eso es igual que cuando hablamos del desconocimiento. No el desconocimiento no exime del cumplimiento de la norma. Entonces ahí es verdad que bueno, hacemos grandes labores, creo que además, bueno, todavía queda por hacer mejoras, pero sí es cierto que obviamente ninguno de estos residuos llegan solos por sí mismos, sino que son llevados por personas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer también es cierto que, por ejemplo, una cuestión a tener en cuenta es cuando hacemos a lo mejor obras en nuestra casa, que nos lo hace pues una empresa constructora, pues también es un poco pedirle la responsabilidad, ¿no? Oye, mis residuos de los azulejos, de tal, porque ¿a dónde son van? Los residuos sólidos urbanos que también... Esos son inertes.
Esos son Inertes inertes. también. ¿Y los sólidos urbanos a qué se refieren? Sólidos urbanos, por ejemplo, para hablar, pues son los que generamos en el día a día en nuestra casa, la bolsa de basura, La que basura puede orgánica, estar por exactamente. ejemplo. Entonces ahí tipologías que te encuentras a lo largo del territorio pues son muy variopintos, ¿no? Ani, por ejemplo, una persona que se le pesque en ese momento, que está depositando una lavadora rota, por ejemplo, y la deja ahí en ese espacio que ya se ha convertido en un vertedero, ¿a qué sanciones o qué tipo de sanciones se puede enfrentar? Las tipologías son distintas y en los importes también fluctúan mucho, ¿no? Lo que sí es cierto que no es lo mismo que lo tengas una vez cuando es reincidente, tienes mayores cuantías, en qué ubicación la tienes, la tipología de suelo, porque incluso a veces también el tipo de suelo que se ve afectado también. no solamente el tipo de suelo, sino incluso hasta el tipo de vertido que es. A veces no se es consciente que incluso depende de qué es lo que estés vertiendo, tiene consecuencias penales, que es lo que siempre también hemos hablado. A veces solamente piensan que tiene consecuencias administrativas, es decir, que es un sancionador. No, a veces también puede llegar a tener consecuencias penales, todo dicho de paso, evidentemente dependiendo de qué tipo de vertido estemos hablando. Pero yo creo que esto, más que una cuestión de sancionar y demás, también parte por la concienciación de cada uno de nosotros como ciudadanos. Es decir, existen puntos donde llevarlos a lo largo de la isla, existe un vertedero, no tiene coste a nivel ciudadano, evidentemente si es una empresa sí, porque tiene lucro, tienen un lucro económico por medio, por lo tanto ahí sí que corresponde, pero que desde luego la cantidad en cualquier caso a pagar por una tasa de entrega no tiene nada que ver con una sanción a la que te ves expuesta, ¿no? Y yo creo que antes que todo, y sin pensar no son sanciones en plan recaudatorio, es que vivimos y somos partícipes de un territorio, de una naturaleza, de un medio ambiente en general, porque siempre hablamos, no solamente es tierra, es mar y es aire, que debemos cuidar todo, porque cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena para que el medio ambiente cada vez esté un poquito mejor, ¿no? Que ya nuestra actividad humana ya incorporamos dosis de actividad en ella y por lo tanto de cambios, ¿no? Esta unión con GrafCan también hace que la agencia sea uno de los organismos del gobierno, pues uno de los más avanzados de alguna forma o liderar un poco, ¿no? esa apuesta por la innovación y por la tecnología. Sí, yo desde luego siempre soy defensora de nuestra materia gris como en Canarias, ¿no? En este caso estamos hablando, GrafCan es una empresa pública del Gobierno de Canarias. Esta tecnología ha sido hecha en Canarias, desarrollada aquí con personal de Canarias que ha salido. Es decir, que a veces tenemos un poco que, bueno, lo que nos viene de afuera en cuanto a innovación el talento hay que preservarlo y está bien incentivarlo. Tenemos una empresa muy potente y en este caso, como decía antes, siempre, son 2 centros directivos que dependen de la Consejería de Política Territorial y siempre hemos ido de la mano trabajando. Uno, evidentemente, en el desarrollo de I+D+I y nosotros, evidentemente, apoyándonos en ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque tienes recursos humanos, pero siempre la tecnología hace que añadas un valor añadido y que tu trabajo sea más óptimo y más eficaz. Eso es un poco también de lo que se trata. Y en este caso que la semana pasada estábamos presentando precisamente este proyecto piloto, por ser ahora mismo la presentación fue con la isla de Gran Canaria, pero que lo queremos hacer extensivo y tenerlo el año que viene para todas las islas, es una herramienta que yo creo que es eficaz y eficiente, como decía antes, también para todas las administraciones públicas, porque todos somos copartícipes y todos tenemos competencias para actuar. Entonces la idea es, en nuestro caso particular como agencia, actuar en lo que se refleja en ese mapa, actuar en nuestras competencias y coordinarnos con el resto de las administraciones competentes para actuar cada uno en su parcela competencial, ¿no? De tal manera que también nos coordinemos y, pues, por lo tanto, nuestra ejecución de competencias sea lo más óptima posible, ¿no? Es un valor añadido que la verdad que yo creo que tiene unas perspectivas de futuro muy buenas. Y en este caso, hecho en Canarias, que es un valor añadido también a destacar, ¿no? ¿Y se va a utilizar esa simbiosis o esa unión que han conseguido en otros proyectos de la agencia? Sí, de hecho lo estamos haciendo. De hecho, la idea es seguir avanzando. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, si podemos avanzar un poquito más, porque al final, al cabo, pues todas las cuestiones de innovación surgen por necesidades, ¿no? Y como antes decía,
nuestra colaboración mutua entre Grascan y la agencia y de soporte, sobre todo tecnológico, de Grascan hacia la agencia viene ya desde hace muchos años. Ya por el año 2005 se empezó a tener una colaboración anual. Ese mapa de cambios en cuanto, sobre todo, a los temas de cambios en la parte urbanística ya venía desde esa época, y ahora lo que se ha añadido es un extra. Oye, tenemos este problema, estamos visualizando esto, podemos hacer algo desarrollado tecnológicamente que nos pueda valer para nosotros un valor añadido y ayudarnos en el día a día, y eso es lo que se ha hecho a partir de enero de este año, o sea que ha sido bastante reciente, pero que ha salido el proyecto pues aparentemente muy bien. Ahora veamos a lo largo de estos próximos días y meses cómo vamos trabajando y ver cuán eficaz y eficiente podemos ser con esta nueva herramienta, ¿no? Ani, ¿qué ha supuesto para la agencia? ¿Qué cambios o qué novedades ha introducido la nueva ley del suelo? Porque les habrá afectado también a ustedes, ¿no? A la hora de funcionar o de tener que adaptarse a unas nuevas reglas de juego, ¿no? Con la ley del suelo, realmente, hablando así a grosso modo, se han mejorado las distribuciones competenciales y por lo tanto están un poco más claras. Después, internamente, evidentemente, nosotros, como la agencia, a lo largo de la trayectoria que tiene ya 20 años de existencia. Ya en algún momento también lo he comentado, pues bueno, cuando se creó la agencia, que venía desde la extinta Dirección General de Disciplina Urbanística, se trataban expedientes más urbanísticos que medioambientales. A lo largo de la trayectoria de existencia se han ido incorporando competencias medioambientales. También ha cambiado la sensibilidad de la sociedad y la sensibilidad política, ¿no? Sí, y también la normativa, ¿no? Y lo que sí es cierto que es un órgano pues disciplinario, es decir, ante irregularidades iniciales de temas urbanísticos medioambientales, ante no condicionantes que no se cumplen o simplemente que no se tienen las autorizaciones, ahí es donde actúa la agencia, ¿no? Que es, digamos, la fase última de cualquier procedimiento. Entonces ahí es cierto que a lo largo de los últimos 10 años, por decir algo así, se han incorporado más competencias medioambientales y por lo tanto son, como yo lo suelo visualizar, dos paraguas en competencial urbanístico, disciplina urbanística y disciplina medioambiental. Con la nueva ley del suelo se incorpora, pues bueno, lo que procura es que haya ahora mismo una estructura interna diferente, más acorde a los nuevos tiempos en los que mejor organizada quizá. Y luego también, bueno, un hecho que ya en su momento también lo comenté, la agencia, que todo el mundo aún así lo sigue la sigue llamando AFMUN, pues ahora tiene otro nombre, más acorde a la realidad, que es Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Aprovechando esa circunstancia, cambiamos el logo. La imagen corporativa, también la nueva web. Exactamente, eso también lo presentamos la semana pasada, en la nueva imagen corporativa, pues simboliza la tierra, o el cielo, la tierra y el mar, que son los tres ámbitos competenciales nuestros. Es una imagen un poco más moderna. Y la página web, que también la presentamos la semana pasada, pues bueno, y teniendo en cuenta que es una web institucional, pero también le queríamos dar una imagen mucho más dinámica y con mejor accesibilidad y con un poco más de información también. Adecuándonos al tema de transparencia. Exactamente. Eso iba a preguntar. Incorporamos nuevas cosas en el tema de transparencia e información también, que yo creo que es la cuestión estadística, que siempre también un poco... A los periodistas nos gusta mucho, ¿no? El tema de los datos, comparando. Bueno, es verdad que sí, porque se hacen comparativas, pero también se ven un poco por dónde las mejoras, van. ¿no? Exactamente. Y hemos incorporado unos mapas visuales de lo que son las islas. Nosotros hablamos estadísticamente de los expedientes por años naturales, por años cerrados. Hemos incorporado las estadísticas de los 3 últimos años, aunque trabajamos para poder incorporar hasta donde tengamos hacia atrás. Y como digo, son años naturales los que volcamos. Entonces se vuelcan el número de expedientes abiertos por año con las tipologías competenciales que tenemos, y se visualizan de toda Canarias, por islas y por municipios, ¿no? Y ahí, pues bueno, aparece gráficamente no solamente las tablas puras y duras con los datos, sino también un poco se ven que, pues como la visualización como de un queso, ¿no? Sí, de un quesito en el que al final te sale, pues bueno, el número de expedientes que se tienen, pues en el caso del municipio. Visualizarlo de forma sencilla, no una información tan compleja. Exactamente, muy dinámica, muy visual.
y creo que es fácilmente entendible. Ahí también se habla, pues, qué significa claro, tenemos tanta legislación en cuanto a competencia que se explica qué tipo de expedientes son y qué es lo que está bajo ese marco competencial. Yo creo que esa información, pues bueno, creo que es útil no solamente para los medios, sino para la ciudadanía en general. Que quiera consultar, Se quiera incorporan saber. la normativa, se incorporan también formularios para cualquier tipo de relación con la agencia a la hora de presentar o de demandar algo, o sea que no se requiere tampoco hacerlo presencialmente. Pues bueno, todo lo que una web institucional requiere. Y pues bueno, como toda página web mejorable, dinámica, se está volcando información de manera activa y continua, y por lo tanto, pues bueno, ahí estamos en ello y espero que sea... Yo le iba a pedir un balance de este último trimestre del año natural. Ustedes como lo cuentan así. Del año natural... ¿Satisfecha, Ani? Bueno, ahí estamos. Más satisfechas estaríamos, sobre todo en esta competencia. Sí, ¿qué falta? En esta parte competencial, bueno, por las competencias que tiene la agencia, que como digo es disciplinaria, pues lo ideal sería no tener que abrir ningún expediente en la agencia, ¿no? ¿Eso qué significaría? Pues en primer lugar que las cosas se estarían haciendo mejor, que habría conciencia ciudadana, no solo a título individual, sino también a título empresarial. Que serían acorde a la normativa y a la legislación, porque al fin y al cabo la agencia actúa pues eso, cuando no se está a nivel empresarial, que entiendo que las sanciones son más cuantiosas que a nivel particular, tampoco se hace mucho hincapié, no se presta atención. Bueno, hay en general, hay un poco de desidia en ese aspecto. No diría que eso es así. Es verdad que a veces, y vuelvo otra vez a la frase que decía antes, ¿no? El desconocimiento no te exime de responsabilidad y de su cumplimiento. Entonces, a veces te encuentras con situaciones o con, bueno, es que es mucho papeleo. Ya, el papeleo es al final el que te da la garantía de estar realizando las cosas correctamente, porque la legislación es la que es. La legislación no nos la inventamos de un día para otro. El poder legislativo está donde está, se legisla. Pero sí que es verdad, Ani, que me tiene que reconocer que la parte esa de burocracia excesiva a veces dificulta, no me refiero simplemente a este ámbito, sino en general a la ciudadanía, nos dificulta mucho las cosas. Hombre, yo creo que de todas maneras... Tiene que ser otro paso más en la administración también, simplificar. Sí, quizá. Pero siempre con garantía administrativa de que lo que se esté pidiendo se está haciendo bien. Se está haciendo bien. Vale, yo sí, que no puedo decir que no haya cuestiones administrativas que posiblemente haya que mejorar, sobre todo en la cuestión del procedimiento, en la aportación de documentación, que lo presenta aquí, lo presenta en otro lado. Yo creo que eso se han dado pasos bastante importantes en la administración, independientemente que depende de para qué estemos hablando. Estamos generalizando demasiado, quizás mucho, ¿no? Este tipo de cuestiones, y sobre todo en el centro directivo de la cual soy directora, son cuestiones bastante diferentes a lo mejor a otro centro directivo, porque al fin y al cabo estás aportando, quien tiene abierto un expediente está aportando pruebas, en principio en cuanto a su defensa de lo que tiene o deja de tener o porque no lo tiene, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el centro directivo, pues en el caso disciplinario, pues en estas cosas es, pues por ejemplo, si haces una casa tienes que tener la licencia, no puedes obtener la licencia después de hacerla, sino tiene que ser previa, la casa, ¿no? Y los 4 pisos, claro. Cuando tienes dudas, normalmente cuando tengo la oportunidad de participar en jornadas informativas, porque además yo creo en ellas, no solamente de informar, sino de comunicar, y sobre todo a veces son cuestiones que parecen muy obvias, pero sin embargo se peca. Hay que incidir, hay que seguir incidiendo. Oye, cualquier cosa que vayas a hacer, primero infórmate, vete al primer estamento que te encuentras más cercano, que normalmente es el ayuntamiento, la administración más cercana al ciudadano inicialmente. Oye, quiero hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y así yo creo que se evitan también problemas, ¿no? Porque también es ver cierto que, bueno, al menos soy de la opinión que no creo que nadie se levante un día a ver qué es lo que hago para que me abran un expediente disciplinario en la agencia, ¿no? Y a veces, claro, hay casuísticas de todo tipo, pero hay casuísticas de expedientes abiertos que simplemente es por no haberse informado y debidamente. Hay cuestiones a veces que llegan a un nivel en el que ya no tiene vuelta atrás y sin embargo a lo largo de esa vida del expediente, de esa vida administrativa, todavía ha podido tener algún tipo de modificación
modificación y de arreglo, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces yo creo que ahí tenemos mucha labor todavía mucha labor aún por hacer desde todos los niveles, evidentemente desde la responsabilidad de un cargo público, pero también como ciudadano creo que también, ¿no? Yo creo que cada vez es más consciente de que nuestra interacción con el territorio, con el medio ambiente es real. Y a veces la huella que dejamos es real. La huella que dejamos es real y a veces el interactuar con el medio ambiente no lo hacemos de la mejor manera o de la manera que debiera ser, ¿no? Ani Batista, directora de la Agencia Canaria del Medio Natural, es un placer estar con usted y bueno, pues ayudar a difundir también y a promover esa conciencia social, ¿no? Que nos demos cuenta de que el medio es de todos y lo tenemos que cuidar, por tanto, porque todos somos responsables. Gracias, Ani. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Si algo no anda bien, comienza el cambio.